Tenga muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Enríquez Zalde. Voy a socializar el tema los sistemas de información y las TICs en el sistema universitario. Bueno, a manera de preámbulo quisiera comentar de que este artículo ha sido realizado mediante la estructura IMDD, en lo cual en este caso, para la presentación de este artículo, vamos a hacer una etapa introductoria, vamos a denotar los métodos y materiales utilizados, vamos a dar las conclusiones y resultados a través de este estudio y por último vamos a entrar en una etapa de discusión para poder hacer en este caso una relevancia y en este caso una comparación entre un antes y después de esta. Bueno, primeramente comentar de que estamos dentro de la sociedad de la información, donde actualmente pues se presentan muchos paradigmas de administración de organizaciones, ¿no? Algo que me parece importante hacer un relevamiento o recalcar en este caso es de que prácticamente una organización para ser plenamente exitosa tiene que tomar dos aspectos fundamentales, ¿no? Entre uno de esos dos fundamentos o pilares es prácticamente una muy buena administración y segundo, en este caso, tener una visión de tecnologías de información. Es de esta forma que el presente artículo ha sido prácticamente enfocado en hacer un estudio y relevamiento en una organización educativa, para nuestro caso, en este caso, los sistemas de educación superior, las universidades, donde de cierta forma estas organizaciones tienen pues una responsabilidad social total, ¿no? Entonces, ¿qué implica en este caso de que uno de los grandes pilares para cualquier país, en este caso, es la educación? Y obviamente entonces se le ha dado mucha incidencia a este estudio. También quiero comentar a manera de introducción de que el presente estudio ha sido llevado antes de esta etapa pandémica, ¿no? Entonces, lo cual prácticamente cuando vayamos avanzando nos va a develar en este caso o nos va a hacer notar de que efectivamente sufrimos en este caso de muchas debilidades dentro de lo que es una gestión académica y administrativa en los sistemas universitarios. El presente artículo trata en este caso de crear una simbiosis entre los sistemas de información y las TIC, de tal forma de que pueda en este caso mejorar la gestión administrativa y obviamente no mejorar los impactos dentro de lo que se refiere a los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Entonces, prueba de eso, en este caso, que vamos a hacer hincapié en este caso de muchas técnicas pedagógicas, vamos a hacer en este caso hincapié a lo que son el relevamiento de las tecnologías netamente orientadas a la educación, o sea, estamos hablando del famoso e-learning, y obviamente vamos a ver en este caso cuán ventajoso sería en este caso hacer esa simbiosis. Para el presente desarrollo del artículo, se ha utilizado prácticamente un estudio de campo, se ha hecho un relevamiento de estudio de campo, donde se ha tomado una encuesta a los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje y han dado los siguientes resultados. La primera pregunta que a mí me parece sumamente importante en este caso es en este caso el uso de herramientas tecnológicas. Existe una percepción en este caso de que prácticamente mejora en un 60% el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un sistema educativo. Efectivamente, en este caso, existe en este caso un porcentaje, pero es mínimo que prácticamente está en desacuerdo con esta situación. También en este caso se ha hecho un análisis en si debería crearse en este caso estructuras pedagógicas. Al hablar de estructuras pedagógicas estamos hablando en este caso de aulas especializadas, bibliotecas virtuales, laboratorios en este caso exclusivamente para el fomento de TICs y obviamente no creo que todos están conscientes en este caso de que el 95% dice que efectivamente podría dar en este caso una ventaja con respecto en este caso
al uso de tecnologías. La comparación que a mí me parece sumamente importante es de si justifica en este caso hacer una pedagogía basada en TICs o en su defecto basada en el uso de métodos tradicionales. Como podrán ver, en este caso, si bien es cierto, entramos a un 67% que apunta que sí, los TICs pedagógicos ayudarían mucho, en este caso, en cumplimiento de los objetivos. Y en este caso, los métodos tradicionales, si bien es cierto, en este caso, apuntan también al cumplimiento de los objetivos, pero obviamente lo que hace de la factibilidad es en este caso en factibilidad de temporalidad, en la factibilidad en este caso de lo que se refiere a los objetivos, a la factibilidad pedagógica también en este caso. Lo que sí tal vez creo que es importante recalcar en este estudio es de que hay un grupo etario en este caso de que no estaba de acuerdo en este caso, no estaba de acuerdo con lo que se refiere directamente, no estaba de acuerdo con lo que se refiere a la implementación de aulas configuradas. Es cierto nomás que en este momento, dentro de nuestro grupo etario, en este caso universitario, hay un temor en este caso al uso de las tecnologías, ¿no? Especialmente de las tecnologías educativas. Si bien es cierto en este momento, tal vez por situaciones de necesidad, nuestra sociedad ha tenido que nomás interrelacionarse con este tipo de situación, pero antes de la etapa pandémica hubo en este caso un gran porcentaje, como es el 60%, de que directamente no quería hacer el uso de aulas configuradas. Cuando hablamos de aulas configuradas, obviamente estamos hablando en este caso de aulas que están netamente orientadas al uso de las TICs, estamos hablando en este caso de un aglomerado de máquinas portátiles, con, en este caso, dispositivos de presentación, data shows, con dispositivos, en este caso, de grabación, de multimedia, con dispositivos, en este caso, de representación de sonidos envolventes en cuestión de audio, etcétera. Pero había un cierto rechazo con respecto a esta parte. Vamos a analizar un poquito, entonces, con respecto a esta situación y vayamos a este caso. Un poquito haciendo el análisis con respecto a las metodologías que se han utilizado, algo que me parece importante es denotar lo siguiente, ¿no? Definimos en este caso a la sociedad de la información como aquella sociedad que es un aglomerado de personas que tienen acceso ilimitado a la información que se genera por otras personas. En este caso, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que las personas tienen tanta información que lo que no saben en este momento es sintetizarlas y convertirlas en conocimiento sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué implica este tipo de situación? Implica en este caso de que al estar muy metidos en este caso con las tecnologías que nos aportan, ¿no? Actualmente creo que hay un fundamento basado en lo que se refiere en este caso el famoso YouTube. YouTube en este caso es una tecnología que en este caso nos brinda tanta información que lo que hay que hacer es ahora sintetizarla. Nuestros famosos buscadores actualmente también lo mismo, ¿no? Solamente poner un determinado concepto hace de que aparezcan millones o billones en este caso de conceptualizaciones donde lo que hay que hacer es prácticamente sintetizarla, ¿no? Entonces, en este momento estamos plenamente en una sociedad de la información. Y obviamente, ¿no? Yo creo que también algo que hay que rescatar en este caso es de que a partir de esta sociedad de la información también entramos a un aspecto de economía digital. Obviamente por la generación de conocimiento, ¿no? Hablamos de sistemas de información porque para quien es desconocido de que nuestra vida está plenamente relacionado con los sistemas de información. Queremos saber en este caso el aspecto de tiempo, en este caso, recurrimos a sistemas de información. Queremos saber el control de stock, recurrimos a sistemas de información. Queremos saber, en este caso, estadísticas con respecto al crecimiento poblacional, recurrimos a sistemas de información. Entonces, en nuestro actual diario, estamos completamente relacionados con los sistemas de información, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos en este caso? A esos elementos compuestos por hardware, software, los recursos humanos, los TICs y obviamente como materia prima los datos. Actualmente, obviamente como toda tecnología, pues, sufre un proceso evolutivo
Los sistemas de información han estado evolucionando desde un sistema de información, en este caso transaccional, yendo a un sistema de información administrativa o gerencial, a ir en este caso a sistemas expertos, adentrándonos en este caso a sistemas de inteligencia artificial, que aparte de recolectar, almacenar, procesar y brindar información como forma de reportes, actualmente los sistemas de información aquí apuntan directamente a hacer procesos de control, a hacer procesos predictivos, visionarios, a hacer procesos analíticos. Entonces, como pueden ver, entonces, la dependencia actual de los sistemas de información es prácticamente al 100%. Ahora, actualmente se introdujo mucho el término de las TICs, ¿no? Entonces, las TICs prácticamente son ese conjunto de servicios, redes en este caso, que tienen un objetivo primordial, ¿no? Que es en este caso el de mejorar y facilitar, en este caso, la calidad de vida, en este caso, del ser humano. Ustedes saben que, de cierta forma, tanto a nivel de hardware como de software, empieza a aparecer directamente TICs que contienen, en este caso, inteligencia artificial, contienen, en este caso, mejoramientos de anchos de banda, mejoramientos de algoritmos, que de cierta forma, en este caso, hace de que ese triunvirato de las telecomunicaciones, los medios multimediales y obviamente en este caso las tecnologías, puedan en este caso trabajar de una forma eficiente desde un punto de vista sinérgico, obviamente, ¿no? Actualmente las TICs en este caso cumplen un rol, como ustedes pueden ver, o sea, en este caso nos permiten hacer búsqueda, entran mucho a la etapa de entretenimiento, a los procesos de streaming, a los procesos de correo masivo, al almacenamiento de bases de datos, al manejo de ebooks, etcétera. Entonces, pero dentro de esas características, creo que lo más importante en este caso es lo siguiente: el trabajo en red sobre todas las cosas. Entonces no necesitamos estar de manera física en este caso para que nosotros podamos comunicarnos. La individualización implica en este caso de que nosotros tenemos que adaptarnos de cierta forma a las características y al modelo de negocio que sufre cualquier tipo de organización, ni que se diga la ubicuidad, ¿no? La ubicuidad en este caso apunta de que gracias a las TICs nosotros podemos estar conectados, en este caso, las 24 horas y en los 7 días prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? De que podemos, en este caso, interrelacionarnos con cualquier sistema, en este caso, a partir de cualquier lugar físico, todo por lo que les había comentado de que, en este caso, se va a trabajar a nivel de redes sobre todas las cosas, ¿no? La independencia, ni que se diga, hay sistemas en este caso que son plenamente autónomos. O sea, ¿qué implica esto? De que emulan el comportamiento humano y obviamente no se necesita en este caso la presencia de un determinado usuario u operador. Actualmente las TICs en este caso han otorgado muchas facilidades en este caso. Prueba de eso es de que gracias a su inteligencia artificial, a la parte en este caso robótica y mecatrónica, lo que ha hecho prácticamente es darnos una amigabilidad en cuestión de uso, ¿no? Entonces creo que eso es importante, es recalcar sobre todas las cosas, ¿sí? Y por último, lo que habíamos comentado, la instantaneidad. Creo que gracias a políticas de gobierno electrónico, en este caso, hemos mejorado en cuestiones de comunicación, niveles de ancho de banda, lo cual en este caso, hablamos en este caso ya de gigabits, que hacen de que directamente el envío y recepción en este caso sea de forma instantánea, como nosotros llamamos en este caso de forma lineal. Algo que me parece importante, que es el eje en este caso de este artículo también, es el proceso en este caso de enseñanza-aprendizaje. Como ustedes pueden ver, este proceso apunta a qué? Al proceso de transmitir y al proceso de adquirir prácticamente ese conocimiento, ¿no? Entonces, usualmente nosotros cuando nos adentramos a esta terminología, así como dice Piaget, Vygotsky, etcétera, entonces nosotros tenemos que ser lo más amplios en este caso para poder en este caso determinar qué vamos a enseñar, o sea, primeramente definir el por qué en este caso, o determinar en este caso el objetivo, determinar en este caso los medios, cómo enseñarlo,
¿Y por qué lo vamos a enseñar en este caso, no? Entonces, dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente los que juegan un rol protagónico en este caso son 6 elementos prácticamente, ¿sí? Dentro de esos 6 elementos, me parece que el más importante en este caso está concentrado directamente entre estos dos ejes, ¿no? Que implica en este caso los alumnos y los profesores. Pero no así, no queda exento en este caso los objetivos, porque es importante en este caso tener los objetivos claros para poder en este caso hacer unas métricas en este caso y hacer una retroalimentación, que eso también es importante, ¿no? También es importante en este caso tener claro los conceptos de la materia, tener los conceptos de la materia. Entonces, por ahí, teniendo claro la parte de la materia, entonces vamos a poder en este caso delimitar a nivel de contenidos, a nivel en este caso de contenidos mínimos y analíticos sobre todas las cosas, poder afianzarnos en este caso con las técnicas de enseñanza. Creo que este es el meollo en este caso de este artículo, porque cuando nosotros empezamos a hablar de técnicas, obviamente vamos a hablar de técnicas que ya pueden ser técnicas grupales, pueden ser en este caso técnicas conductistas, etcétera, que de cierta forma en este caso van a permitirnos directamente poder medir si efectivamente ese conocimiento que se está tratando en este caso de transmitir está siendo adquirido. Y por último, que creo que es lo más importante actualmente, es el entorno social. El entorno social, el entorno tecnológico y el entorno económico en el cual nos desarrollamos. Creo que ahí es donde ingresa un poquito el concepto de adentrar sistemas de información, en este caso relacionados con las TICs. Como resultado de todos estos estudios y relevamientos de campo que se hizo, tenemos los siguientes resultados. El primer resultado, que actualmente ya habíamos comentado de que este estudio se hizo antes de la situación pandémica y obviamente no lo que se ha podido develar es de que efectivamente no existe infraestructuras adecuadas para la simbiosis o para la conjunción de sistemas de información y las TICs. ¿A qué nos referimos? De que gran parte de los sistemas educativos no cuentan en este caso con infraestructura, vale decir, servidores que den una buena prestancia en su defecto o en su defecto con buenos medios de comunicación, con buenos anchos de banda, ese tipo de situación. Segundo, no existen políticas bien definidas para el uso y explotación de TICs. Lo hemos notado en esta etapa pandémica, entonces como que por ahí directamente nadie ha estado preparado directamente para el uso y la explotación de las TICs, ¿no? Prueba de eso es en este caso de que actualmente los ministerios de educación recién están empezando a hacer la capacitación, recién están adquiriendo en este caso la infraestructura que permitiría en este caso lograr directamente logros dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Algo que me parece importante, dice, existe la necesidad del uso de tecnologías pedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de tecnologías pedagógicas, hablamos obviamente, ¿no? Hablar de un Moodle, en este caso, hablamos en este caso de herramientas que nos permiten comunicarnos tipo Classroom, herramientas como el Meeting, o en su defecto tenemos muchas herramientas como ser pizarras digitales, etcétera. Entonces, ¿qué implica esto? De que efectivamente creo que nos hemos visto en este caso con esos vacíos que han hecho que recién por etapas de necesidad, obviamente, podamos directamente tratar de aprovecharlas, ¿no? Algo que me parece importante. Existe una brecha digital universitaria. ¿Qué significa esto? Al ser nosotros un país multiétnico, pluricultural, obviamente no, los niveles de educación no están prácticamente homogéneos, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? De que efectivamente existe pues la brecha digital y obviamente tiene que haber políticas de gobierno, los cuales en este caso permitan acortar esta brecha digital, ¿no? Tanto a nivel de acceso como también a nivel de uso.
para nadie es desconocido de que tenemos actualmente uno de los peores, en este caso, medios de comunicación. Nuestros anchos de anda andan mal, son carísimos, y sobre todo las cosas, ¿no? Creo que faltaron políticas en este caso con respecto a la capacitación digital sobre todas las cosas. Ahora, algo que me parece importante también, esto es que se ha sacado de relevancia, es que las mallas curriculares no están adaptadas a estos nuevos paradigmas, ¿no? Prueba de eso es de que hay muchas mallas curriculares que han sido hechas hace una decena de años atrás, donde tal vez les ha faltado esa etapa visionaria, ¿no? Donde todos, creo que nadie ha podido percibir de que iba a entrar procesos como ser en este caso, la moneda digital, en este caso los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí de que entonces las nuevas mallas curriculares tienen que adaptarse a estos cambios. Algo que me parece importante, que también habíamos comentado que aparte de ser, tendría que ser una política de gobierno, también deben ser políticas institucionales, ¿no? Porque sabemos que los recursos humanos prácticamente juegan un rol muy importante dentro de las organizaciones. Y mientras no estén capacitados, en este caso, desde el punto de vista digital, obviamente entonces se genera una desventaja, porque no nos olvidemos de que cualquier tipo de organización tiene que trabajar desde un punto de vista sinérgico, ¿sí? Por último, tenemos en este caso de que tenemos que nomás en este caso fomentar el uso en este caso de Internet y obviamente no mejorar nuestros medios de comunicación. Como etapa de discusión podríamos decir en este caso de que efectivamente como recomendación de la UNESCO está directamente de que todas las instituciones educativas deberían aplicar de manera efectiva el uso de los sistemas de información con entornos comunicacionales. ¿Todo para qué en este caso? Para, en este caso, transparentar una gestión universitaria, que eso es importante, para mejorar los procesos de control administrativo, para mejorar las comunicaciones entre los distintos estamentos, para mejorar la producción de bienes y servicios de valor agregado, porque no nos olvidemos que haciendo usos de TICs generamos contenidos, ¿no? Y al generar contenidos, lo que nosotros hacemos en este caso es mejorar, en este caso, un proceso educativo directamente, ¿sí? También en este caso, la UNESCO sugiere que se pueda adecuar a todas las NTICs, en este caso, con los diferentes actores del sistema universitario. Entonces, ¿qué implica en este caso? Los actores en este caso son tanto la parte docente, la parte estudiantil, y como que también en este caso la parte administrativa. Y por último, dice que en este caso se debería hacer esa simbiosis, ¿todo para qué? Para democratizar el acceso a la información y al conocimiento. En este momento, antes de concluir mi exposición, quisiera mostrar algunas cosas que de cierta forma ya se están poniendo en este caso, se están aplicando de manera real y obviamente vemos pues los efectos que tienen dentro de una etapa de gestión. Actualmente, les había comentado, por esta etapa pandémica, por situaciones de necesidad, hemos tenido que adecuarnos directamente a plataformas virtuales, ¿no? Tal es el caso de hacer el uso del Moodle. También en este caso, con una forma de mejorar la comunicación, mejorar el control sobre todas las cosas, a partir de un ministerio se ha creado en este caso las famosas libretas electrónicas y lo propio, ¿no? Nuestros sistemas de información de las distintas carreras gestionan las notas desde un punto de vista, en este caso, virtual, de tal forma que también los estudiantes pueden, en este caso, hacer un control en cuestión de sus notas, en este caso, ¿no? Entonces, como que también en este caso se ve la relevancia que tiene en este caso el uso en este caso. Algo que tal vez ha sido, yo personalmente he tenido la oportunidad de hacer el uso de pizarras digitales, que parecía que iba a ser el boom, ¿no? Pero lamentablemente por situaciones siempre hablamos en este caso, por situaciones de poder configurar muy bien, en este caso, el eje de coordenadas, no ha tenido gran impacto, ¿no? Pero ¿qué tal hubiera sido importante en este caso hacer uso de pizarras digitales, donde directamente todo el contenido avanzado llega directamente
a los correos electrónicos o en su defecto eh, al- a los estudiantes, ¿no? Actualmente hay muchas universidades que agarraron muy bien el concepto de aulas informáticas, que implica en este caso que el estudiante, a la par de que esté llevando la clase, está prácticamente haciendo una interrelación o una comparación con conocimientos en línea, ¿no? Entonces creo que es importante en este caso ese tipo de situación. Ni que se diga en este caso, crear en este caso aulas configuradas, si bien es cierto en esta fotografía estamos viendo en este caso un ambiente mucho más grande, pero donde realmente pues tengan imágenes tridimensionales, sonidos envolventes, el uso en este caso de medios inalámbricos, etcétera, que de cierta forma mejora en este caso y motiva la educación sobre todas las cosas, la parte de salas de multiuso. Y ni que se diga en este caso, cuando empezamos a hablar en este caso de procesos de enseñanza, obviamente tenemos que hablar en este caso de arquitecturas pedagógicas, ¿no? Entonces, el tener en este caso, el hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje, no solamente es hacer uso de TICs, también en este caso entran modelos didácticos, entran en este caso psicología en este caso psicología de manejo de aula y obviamente entra en este caso mucho lo que es el desarrollo de contenidos en este caso. Pero como hemos podido ver, obviamente entonces los sistemas de información siempre van a coadyuvar, en este caso, a un proceso de gestión educativa y mucho más en este momento cuando se hace el uso de tecnologías de información comunicacional o en su defecto NTX. Muchas gracias por la atención prestada y bueno, pues si tienen alguna consulta voy a estar a la expectativa directamente.